un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mingo. Otro nivel. Vamos directamente a Noruega, amigos. Maylen Meneses. Maylen, ¿cómo estás? Maylen es líder de la Asociación Venezolana en Noruega, Venezuelan North Foreign. ¿Cómo estás? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos perfecto, nítido. Yo no te veo. Yo sí te veo aquí, claro que sí. Tienes un suéter cuello tortuga, está muy bien. Mira. Perfecto. Mira, ¿qué hora es allá en Noruega ahorita? Son las 4:34. 4:34. Perdón, 2:34. 2:34 de la tarde. Uh-huh. Fíjate una cosa, Maylen. Erika y yo, en el segmento anterior del programa, nos preguntábamos sobre el doble discurso que parece evidente tener la comunidad internacional. Y compartíamos con nuestro auditorio dos informaciones delicadas. Una, las tomamos del portal de Infobae, que dice: la Unión Europea va a desplegar 44 observadores en el arranque de la campaña electoral en Venezuela. Pero al mismo tiempo, y tratábamos de digerir esa información con algo que tiene que ver, y le preguntamos a la comunidad internacional, porque Infobae trae: el régimen de Maduro va a recibir, no es lo del, ¿dónde está la información que se me perdió ahorita aquí? Lo de Hezbollah. Un ciberataque a la inteligencia militar del régimen de Maduro reveló que agentes de Hezbollah se refugian en Venezuela. Esta información, entonces, ¿con qué cara la comunidad internacional viene aquí a avalar unas elecciones en un régimen donde hay presencia de Hezbollah acá en Venezuela? Eso quiero llevarlo a Noruega, porque a mí me gustaría que tú nos contaras qué es lo que ocurre en Noruega con relación al diálogo en México. ¿Por qué te lo preguntamos? Porque hemos sabido de buena fuente que ha habido voces en Noruega que han advertido sobre la violación de derechos humanos en Venezuela. Y entonces tanto la prensa como instituciones allá en Noruega los han mandado a silenciar, porque les han endilgado que por culpa de ellos Maduro se levanta de la mesa de negociación en México. ¿Qué información puedes compartir con nosotros en estos momentos sobre ese particular? Sí, es insólito. Y la persona que lo dijo, y fue en un discurso que dio en las Naciones Unidas, fue la primera ministra saliente de Noruega, o sea, la primera ministra. Uh-huh. Fue la que lo dijo en el discurso de las Naciones Unidas, que fue uno de los últimos discursos que dio, y nombró sobre la violación de los derechos humanos en varias partes del mundo, y nombró, entre otros países, a Venezuela. Para mí eso, y para los venezolanos que estamos aquí, es no solamente lo más normal del mundo, sino que lo aplaudimos, porque era como que ya era hora. Claro. Para nosotros, Noruega ha durado muchísimo tiempo sin hablar de las violaciones de los derechos humanos que estaban pasando en Venezuela, y para nosotros decimos, ¿por qué si Noruega es uno de los principales países defensores de los derechos humanos? Entonces nosotros estábamos esperando eso desde hace mucho tiempo, y el momento en que llegó lo aplaudimos. Uh-huh. Pero entonces, ¿cuál es nuestra mayor sorpresa? Ver en la prensa nacional aquí en Noruega, y esto pasó ayer, la prensa nacional escribiendo que fue un gran error de esta primera ministra haber hablado sobre los derechos, la violación de los derechos humanos en Venezuela, uh-huh. Porque eso casi que daña, entorpece el diálogo. Entonces nosotros, los venezolanos, como que entorpece el diálogo. O sea, ¿de qué me hablas? O sea, si una persona dice que en Venezuela se violan los derechos humanos y tienes pruebas de ello, entonces no puedes decir que eso es lo que daña el diálogo. Lo que daña el diálogo es que una persona que lo hace no lo quiere aceptar. O sea, ellos, el régimen, si quiere ir a unas conversaciones, a unas negociaciones honestas, tienen que empezar por aceptar quiénes son.
Y a mí me parece que una de las cosas que le dijeron de violación de los derechos humanos, una de las cosas más bonitas que le podían decir, porque realmente ellos son más que eso, ellos son unos criminales. ¿Por qué? Porque ellos, esa cúpula, ¿no? Esta cúpula está envuelta en desfalco a la nación. Ellos están envueltos en crímenes de lesa humanidad, porque si ellos no se recuerdan, los venezolanos sí recordamos lo que pasó con Óscar Pérez, los venezolanos sí recordamos lo que pasó con el capitán de corbeta Rafael Arévalo, también recordamos lo que pasó con Fernando Albán. Entonces, si ellos no lo recuerdan... Y ahorita con Baduel. Y con Baduel. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo que está dañando... lo que dañó el diálogo fue su negación a lo que ellos son, no lo que dijo la primera ministra. Y eso es lo que nosotros no entendemos. ¿Cómo puede en la prensa nacional aquí en Noruega decir que fue ella? Cuando ella solamente está diciendo la verdad y está poniendo, o conservando la integridad de Noruega como un defensor de los derechos humanos, como un país defensor de los derechos humanos. Entonces nosotros de verdad que para nosotros fue insólito ver eso, para los venezolanos aquí en Noruega, ver que se está criticando algo que nosotros consideramos que está muy bien hecho, porque ella lo pudo hacer justamente porque estaba saliendo, y entonces pudo sentirse libre de decir las cosas sin sentirse coaccionada de su libertad de expresión. Claro, en este caso ustedes han evaluado cuán cercano está el reino de Noruega al régimen de Maduro. ¿Y por qué? Nosotros no entendemos. Realmente, para nosotros, Noruega quiere verse, o sea, ellos utilizan esto de que ellos quieren ser neutrales para poder ser mediador. Entonces ellos tienen un conflicto, porque ellos quieren ser mediadores en el mundo y también quieren llevar la batuta de defensores de los derechos humanos. Y eso es conflicto, porque hay veces que tú no puedes, o sea, hay derechos universales que tú no los puedes, que tú no los puedes negar. O sea, si tú estás del lado del opresor, si tú sabes que hay no solamente violación de los derechos humanos, aquí estamos hablando de crímenes de lesa humanidad, porque si está esto en la Corte Penal Internacional es porque hay pruebas, ¿cierto? Entonces, para nosotros que Noruega sea neutral es lamentablemente para nosotros un poco que se ponga del lado del opresor, y eso no lo entendemos. Entonces no sabemos si tiene que ver con el petróleo, no entendemos, realmente no entendemos la razón por qué ha sido tan neutral. Para nosotros es una excusa esto de querer ser mediador, porque Noruega, los que son mediadores es el Dagmilander, que es este centro, se llama Noref, que es el centro de resolución de conflictos. Ellos sí tienen que ser neutrales, pero ¿por qué Noruega como país y con su integridad tiene que ser neutral? Ellos van a poder decir que sí se está cometiendo violaciones de los derechos humanos, que hay presos políticos que no tienen juicios, y es que eso no está bien, que hay hombres, o sea, personas que han sido pobres o jóvenes pobres que han sido acribilladas en los barrios solamente porque querían salir a protestar, que hay gente que se muere en las cárceles y no reciben asistencia médica. O sea, eso es posible decirlo sin perder la integridad y la neutralidad, sí, porque estamos diciendo la verdad. Y tú, Maylin, que en el trabajo que hacen ustedes allá con los venezolanos en defensa de los derechos humanos, ¿qué esperan o qué esperarían de la visita pronta acá a Venezuela del señor Khan de la Corte Penal Internacional? Porque hay gente que ha especulado, bueno, probablemente sí se va a reunir con Tarek William Saab, que es la fiscalía del régimen, que se irá a reunir con el defensor del pueblo. Ayer el mismo Tarek William Saab decía que él aspira a que el fiscal de la Corte Penal Internacional vea el avance que han tenido las instituciones aquí en Venezuela. Yo no sé si esto se puede vincular con la continuidad del diálogo en México. ¿Cuál es el estatus que tienes tú con relación a Noruega de la situación en México? Pero ¿qué esperarían ustedes, los venezolanos, de esta reunión pronta a darse acá en Venezuela
de este representante importante de la Corte Penal Internacional? Yo lo que esperaría es que este representante le pida al régimen que lo deje solo por una semana y que esta persona se reúna con todas las sociedades civiles, porque yo ni siquiera confío en la oposición. En esa posición establecida que está negociando con el gobierno, que para mí lo que está es cooperando, yo no confío en esa oposición. Entonces, para mí es que se reúna con la sociedad civil, esas asociaciones de familiares que tienen los presos políticos, de los que han muerto acribillados, de los que no tienen medicina, de los que no tienen su derecho de identidad. Esas sociedades civiles que sí están luchando por sus derechos, inclusive, como hablé en la entrevista pasada, las asociaciones de médicos, las asociaciones de maestros, eso es, y que se vaya a los hospitales. Que vaya a los hospitales solito, sin que lo lleve ningún representante del régimen, que se vaya, que lo escoja uno en el Zulia, que se vaya al Zulia a vivir ahí por una semana, a ver cómo le va a ir, solito, que no le den dinero, que no le den nada, y ahí se va a dar cuenta. Sí, hablamos, amigos, con Maylen Meneses desde Noruega, pero tenemos que identificar, tenemos en pauta un compromiso comercial. Vamos a Máster y en breve regresamos. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana por todos los medios. Conmigo. Amigos, vamos a conversar de la estación de servicio Terrazas del Club Hípico. ¿Cuál es el mensaje institucional de hoy? Los niños en el asiento de atrás, amigos. Los niños en el asiento de atrás. Ese es el mensaje institucional de nuestros amigos de la bomba de Terrazas del Club Hípico. Bueno, en el Instagram ustedes tienen @BP Terrazas. B de Bolívar, P de papá, Terrazas. Y allí todos los días en la historia colocan cuál va a ser la dinámica para cómo se va a surtir la gasolina. Pero yo quiero invitarlos una vez más, como los invito todos los días, a que visiten la tienda de conveniencia de la estación de servicio de Terrazas del Club Hípico, que es calidad y servicio de primera clase. Pastelería del Corso. Bueno, si usted viene a hacer una gestión por los alrededores de la Trinidad, en la Trinidad, o si específicamente viene al centro comercial donde está el Saime de la Trinidad, usted sabe que el piso de arriba de donde está el Saime, ahí está la pastelería del Corso. ¿Quiere desayunar un cachito de jamón clásico pero generoso en jamón? Usted ha probado los pasteles de pollo, usted ha probado los pastelitos de ricota y espinaca, los pastelitos de jamón, ha probado los pastelitos de queso paisa y jamón, ha probado el croissant de jamón y pavo o jamón y queso crema, los pastelitos de manzana. Y recuerden que si hay algún cumpleaños esta semana, bueno, ustedes encargan la torta, porque no hay cumpleaños feliz si la torta no es de la pastelería del Corso. La gula no es pecado en la pastelería del Corso. 945-8497 del Corso es la pastelería italiana por tradición y excelencia. Distasi Motors. Bueno, usted quiere estrenar carro. Cónchale, Mingo, pero es que no, la masa no está para bollo. ¿Cómo me vas a hacer que me compre un carro nuevo? No. Yo no le estoy diciendo que se compre un carro nuevo. Yo le estoy diciendo que se compre un carro usado que está como nuevo en el departamento de carros usados de Distasi Motors. Caramba. Mire, en el Instagram de Distasi Motors, que es precisamente @DistasiMotors, ahí va a encontrar absolutamente todas las propuestas que tenemos para ustedes. Pero además, como taller, les ofrecemos a ustedes los repuestos originales. Si usted va a reparar su Honda, porque Distasi Motors es el concesionario y taller Honda de Venezuela en Los Palos Grandes. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une.
vista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios con Mingo. Maylen Meneses, la gente quiere saber cómo están organizados los venezolanos allá en Noruega. ¿De cuántos venezolanos estamos conversando que viven allá en Noruega? Y normalmente, ¿qué hacen los venezolanos allá en Noruega? ¿Por qué se han ido los venezolanos en Noruega? ¿Tú recomiendas a los venezolanos? Porque Erika estaba mencionando la encuesta reciente de lo que siente la juventud venezolana con respecto a nuestro país y cómo están migrando. ¿Tú recomendarías que evaluaran vida, universidades, etcétera, trabajo allá en Noruega? E incluso, hola Maylen, ¿cómo estás? Hola. Están preguntándote cómo hacen para contactarte o contactar a la organización a la que perteneces. Perfecto. Vamos a empezar por cuántos somos. Mira, hace algunos años éramos un grupo reducido, porque la mayoría vino por unificación familiar, casados con noruegos. Pero cuando pasó lo de PDVSA, llegó un grupo mucho más grande porque llegaron todos juntos con sus familias y niños. Y yo creo que estamos hablando de como 2.000 a 3.000 venezolanos. Imagínate. Okay. Entonces nosotros tenemos varios grupos porque estamos, o sea, el grupo más grande está en el área de Stavanger, que es donde están la compañía petrolera en Noruega, que es donde está la mayoría, y ahí ellos tienen un grupo donde se reúnen. Ellos sí no tienen un grupo político, porque ellos se reúnen a nivel más social y para como comunidad. Mientras aquí tenemos dos agrupaciones que son un poco más trabajan más con la política y también con la defensa de los derechos humanos, inclusive con la defensa del Orinoco, del arco minero, que te dije, Mingo, que me gustaría que le dieras un espacio en otro momento, claro, para hablar sobre una iniciativa que es fabulosa, porque nosotros los venezolanos que estamos afuera somos los únicos que podemos defender nuestro país y nuestra naturaleza, porque los que están adentro no pueden hacerlo, no tienen los recursos y porque ellos allá sí son perseguidos. Precisamente te están preguntando, Maylen, aquí en nuestros amigos por todos los medios, si esta neutralidad de la que se habla de Noruega no será precisamente por ese interés en el petróleo. Nosotros pensamos que sí, pero para nosotros es difícil, o sea, decirlo porque no tenemos pruebas. Pero nosotros lo sentimos que aquí no hay algo que no está bien. Porque es demasiada neutralidad. ¿Cómo es posible que Maduro y su régimen pueda patear la mesa 2 veces y inclusive pongan a la ministra de Relaciones Exteriores a escribir un Twitter casi que pidiendo disculpas cuando la primera ministra dijo lo que dijo? O sea, pateando la mesa, y entonces le tienen que jalar bola a él, al régimen, al opresor, para que vuelva. O sea, nosotros no entendemos eso. Y entonces encima pasa lo que pasa con Saab, y se retiran otra vez y todavía no han vuelto. O sea, ellos están dando mensajes que ellos están poniendo la solución de los venezolanos por debajo de un corrupto amigo de ellos. O sea, a ellos no les importa realmente la solución de los venezolanos, porque patearon la mesa, tienen ya 2 semanas, creo, pateando la mesa, que no quieren estar en diálogo porque Saab lo extraditaron. Entonces, ese es el tipo de cosas. ¿Y cómo lo permite Noruega como moderador? ¿Por qué no le da también la posibilidad a la oposición de poner sus reglas? Por ejemplo, mira, o sea, nosotros, la oposición, lo que pasa es que yo no estoy segura que lo que estén allí realmente sean de oposición. A mí me parece más que son cooperadores, pero podemos decir, mira, vamos a pedir la ayuda humanitaria primero y después nos sentamos, o vamos a pedir que salgan los presos políticos y después nos sentamos, o vamos a pedir la protección del arco minero y después nos sentamos. O sea, hay tantas cosas que se pueden pedir antes de sentarse con el régimen y no lo hacemos. Nosotros tenemos, o sea, la oposición tiene que aceptar todas las condiciones que les quiera imponer el régimen, y eso lo acepta Noruega como mediador, y encima le tiene que ir a jalar bola al régimen cuando lo quiere patear. Entonces ese desbalance nosotros no lo entendemos, porque en un desbalance así no puede haber
un buen resultado de una negociación. Ahí estamos perdiendo los venezolanos. Entonces, fíjate, la conclusión que uno puede sacar escuchándote es que el régimen de Maduro es quien pone las reglas de juego, incluyendo reglas de juego a Noruega para que sea mediador o supuesto mediador en estas reuniones de México. Sí, fíjate, Mirla Dávila comenta precisamente eso. Noruega es socio del régimen chavista, de eso no queda la menor duda. También te está mandando saludo Alberto Pantoja Díaz. Dice, saludos a mi prima Maylén desde Carolina del Sur. Erika, por favor, salúdala. Ah, mira, tu prima está en Carolina. Tu primo, y te está mandando. Alberto. Tu primo. Gracias, primo, qué bello. Gracias. También le mando muchos saludos. Y a mi tía también, que me está viendo. Dicen que bueno, ir a Noruega, lo comenta Sergio Mesa, por ejemplo, ir a Noruega hay que tener obligatoriamente una profesión y dejas aproximadamente un 70% de los ingresos en el pago de impuestos. Imagínate tú. No es aproximadamente 50 para los que ganan un buen salario. Claro. Y no solamente, sí, para llegar más fácil a Noruega, tú deberías de tener una profesión o sea, algo que hagas muy bien, que no se consiga aquí tan fácil. Para hacer si vas a venir solo. Hay gente que se viene conoce a un noruego y es más fácil porque no tienes que tener una profesión, te vienes por reunificación familiar, pero también es importante que los venezolanos sepan que si tú estás siendo perseguido por el régimen, tú puedes pedir asilo en Noruega, y Noruega es uno de los países que da asilo si tú lo puedes probar, que también es una ventaja, porque en muchos países en Latinoamérica tú puedes mostrar que te están persiguiendo y realmente no recibes mucha protección, pero aquí sí la recibes, y no solamente protección, sino ayuda económica. Sí. Entonces hay diferentes maneras, pero sí es importante que si vas a venir solo por tu esfuerzo y no tienes ni la reunificación familiar con alguien que conoces, o un familiar o una pareja, y no tienes pruebas de ser perseguido, entonces sí es bueno que tengas algo que hagas muy bien y que también puedas por lo menos hablar inglés, porque aquí muy pocos hablan español. Claro. El trabajo de los venezolanos, en consecuencia, nos comentan aquí, es bien cuesta arriba para darle a entender a los noruegos la situación que se vive aquí en Venezuela. Además dice María Macei, por ejemplo, que los negociadores de Noruega permiten que los del régimen escojan a los negociadores de la oposición como contraparte. Esto es absurdo. El caso de Beccio, sí. Carlos Beccio. Sí. Sí, el caso de Beccio, o sea, y de verdad que y no solamente eso, o sea, me quitas a este y me pones a este, porque ellos me pusieron también a Saab, lo que pasa es que no, o sea, Estados Unidos dijo, no, a este me lo llevo yo. Claro. ¿Ok? Menos mal, pero es que quieren imponer inclusive a los que se tienen que sentar sobre la mesa, y eso no lo entiende nadie. Entonces, ¿qué tipo? O sea, un moderador también tiene que ser balanceado con lo que deje que uno y lo otro hagan. Entonces, ¿por qué la oposición siempre en este caso ahorita es el que tiene que doblegarse en todo y el régimen es el que tiene que patear siempre la mesa? Entonces, si el problema es que aquí lo que va a pasar, y eso es lo que quiere el régimen, es que si la oposición, que no creo que va a pasar, porque para mí ellos no son oposición, si estos que están aquí tratando de llegar a un acuerdo con el régimen, con este tipo de diálogo, negociación, dicen, no, esto no lo aceptamos, entonces ¿qué va a hacer el régimen? Mira, ellos fueron los que no quisieron el diálogo, ¿ves? Yo sí quise, ellos no quisieron. Entonces yo creo que ese es el miedo que tiene este grupito, y encima el miedo de perder sus curules, porque para mí también o sea, si estamos hablando de un CNE que es el mismo, no fueron a las elecciones de los diputados por el CNE, pero ahora sí vamos a ir, pero es el mismo CNE. Entonces, para mí, ya hay algunos puestos ya cuadrados, las gobernaciones ya cuadradas, tú tienes esta, porque es el mismo CNE. Entonces, ¿por qué antes sí, porque ahora sí, antes no? Entonces, ese es el tipo de cosas que hay tantas cosas que no se entienden, ¿sabes? Que es tan difícil de explicar. Entonces sí, aquí es muy difícil explicar a los noruegos qué es lo que está pasando en Venezuela, porque de verdad que aquí había noruegos que escribieron, de verdad, sí, de verdad, qué horror que el primer ministro dijera eso. Y nosotros decimos,
por favor, estamos hablando de la integridad de tu país como defensor de los derechos humanos. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Y ustedes consideran que fue un error del régimen la jugada de presionar para que Alex Saab estuviese en la mesa como diplomático de Maduro, como diplomático del régimen, o a sabiendas que lo iban, y eso aceleró el que lo terminaran con la extradición para Estados Unidos, o sabían de esa extradición de Saab y se la jugaron como para de alguna manera hacer conciencia en el mundo que se estaban violando los derechos de este individuo? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué se comenta en Noruega? Yo pienso que es el caso último, que ya ellos sabían que estaban cerca, porque es que acuérdate que ellos han utilizado muchísimo dinero para su defensa. Es el dinero de los venezolanos que se ha utilizado para pagar millones de dólares para una defensa de este señor. Ellos han apelado en todas las instancias. Entonces ya ellos sabían que lo único que quedaba era que los agarraran en algún momento para llevárselo. Ellos lo sabían y por eso estaban presionando. Y su último grito de desespero, su último, ¿cómo se dice? De cuando estás nadando, de ahogado. Patadas de ahogado. Las patadas y brazadas de ahogado. Fue esa, decir, mira, él es un diplomático y él va a estar en la sala, así como impusieron a Vecchio, pensaron que podían hacer lo mismo con Saab. Sí. Lo que pasa es que Estados Unidos dijo, no, él es mío. Fíjate, se nos ha acabado el tiempo, se nos ha terminado el tiempo lamentablemente. ¿Cómo los venezolanos que te siguen quieren tus contactos, que han seguido aquí la entrevista, cómo se ponen en contacto contigo? Y al mismo tiempo nos habías recomendado, el equipo de producción quiere contactarte para que nos ayudes a hacer un lobby pues para este programa con relación a esta ONG de lo del arco minero, que es importante. Sí. Mira, las personas que me quieran escribir, que puedan escribir al Twitter. Aquí está, pero estamos poniendo. Sí, mi nombre en Twitter es Maylem Laustad. Okay. No sé si se puede escribir después por Twitter y también al Messenger. A mí muchas personas me escriben por Facebook al Messenger, también Maylem Laustad. Magnífico. Y el equipo de producción te contacta para que nos pongas en contacto a su vez con estas personas para que están en unas ONG, tengo entendido, ¿no? Sí, hay dos ONGs que hacen un trabajo maravilloso, porque es que los venezolanos de verdad que están trabajando por Venezuela ayudando, hacen un trabajo de verdad que a mí me impresiona. Dinos de una vez cuáles son esas ONG. El Save My Identity y estos defensores del Orinoco, del arco minero. Ok. Bueno, se nos agotó el tiempo. Qué buena esta conversación, Maylem, de nuevo contigo, Maylem Meneses. Y felicitaciones por tu trabajo allá. De verdad. Muchísimas gracias por la invitación. Sí. Bueno, amigos, las interpretaciones finales de todo lo conversado acá, como siempre, de ustedes. Y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo.